Ahora, entramos a la unidad 1, parte 1. ¿Sí? Bueno, eh, la mayor parte de las veces la teoría del conocimiento comete un fallo fundamental. Toma en consideración casi exclusivamente hechos comunes de la vida cotidiana o de la física clásica como los únicos seguros y dignos de la investigación. De esta forma se produce ya desde el comienzo de la investigación, desde que ustedes parten, una evaluación ingenua que tiene como consecuencia la superficialización de los resultados. La superficialización de los resultados implica además que hemos perdido la posibilidad de conseguir conocimiento crítico, ¿no? De mecanismos cognitivos y damos por sentado el hecho, por ejemplo, de que la persona normal tiene, no sé, pues, dos ojos. La normalidad se instala como una manera hegemónica de ver el mundo y que a nadie le llama la atención. De hecho, tenemos que entender que los datos dignos de confianza y seguros, como por ejemplo, aparentemente estoy diciendo, como por ejemplo la matematización de la realidad, siempre tiene un sesgo, que es el por qué vas a medir lo que vas a medir, por qué vas a medir desde el punto de vista y por qué vas a interpretar los datos, por matemáticos que sean, desde la mirada que lo estás haciendo. Entonces quedan muchas cosas que están antes del punto inicial de partida, digamos, que pareciera ser que nos da la, entre comillas, objetividad del mundo, ¿no? El mundo
es bastante más subjetivo de lo que ustedes pueden creer y el mundo es bastante más irracional. Inclusive es más, la escuela de Frankfurt, con Theodor Adorno, con Marcuse, Habermas, eh, bueno, Fromm y tantos otros, dieron origen a una sospecha sobre el mundo moderno. Esta racionalidad, voy a redundar, tan racional, y voy a poner las comillas, eh, ha cometido dos guerras mundiales, ha cometido asesinatos masivos. Entonces, eh, la enajenación de la empresa científica, ¿sí? Del entorno en el que ella es concebida, es importante entenderlo. Lo voy a repetir, la enajenación de la empresa científica, o sea, el distanciamiento de la empresa científica del entorno en el que ella es concebida. Las empresas científicas, el proyecto científico no puede estar alienado desde dónde es concebido. Generalmente se olvida desde dónde es concebido y por eso cree que es objetiva. Pero generalmente tú tienes una posición política, una posición de clase social, la investigadora o el investigador, ustedes mismos como investigadoras e investigadores tienen una posición previa a una investigación. De hecho, es más, eligen una temática de investigación porque les inquieta. Y eso ya no es objetivo. Tiene que ver con la subjetividad, las emociones, todo el mundo irracional que se quiere dejar afuera. Agamben, un filósofo europeo, explica que Auschwitz, los campos de concentración en general y Auschwitz en particular se refiere, son producto de que la racionalidad moderna no quiere saber nada de su lado irracional. Dentro de la misma racionalidad existe la irracionalidad. Los campos de exterminio son máquinas perfectas de asesinato masivo y son máquinas perfectas empresariales de logística y de perfección a nivel de tiempos de cumplimiento de deberes. La misma lógica racional se impone hacia los estados después de la Segunda Guerra Mundial por la eficiencia nazi. Y la misma racionalidad desde los estados se impone a la población y a las instituciones a las cuales la población va a servir como agentes fiscales, ya sea en las escuelas, en los hospitales, en la administración pública en general. Pero esa racionalidad tiene fuertes componentes irracionales. Alguien se podría preguntar, eh, ¿cómo así la racionalidad tiene componentes irracionales? Pues bien, lo que pasa es que justamente lo que estábamos hablando, la enajenación de la empresa científica, ¿no?, del entorno en que ella es concebida, ha llevado no solo a postular el carácter entrópico, o sea, el nivel o medida de desorden del conocimiento al prescindir de las experiencias, conceptos, imágenes y universos simbólicos en que ella se inscribe, sino que además ha llevado a radicalizar la noción de objetividad, homologándola a la noción misma de la verdad. La diada sujeto-objeto, como estructura inherente del proceso del conocer, ha sido desplazada por una triangulación del observador y su objeto de observación, con las observaciones que intermedian entre ambos extremos. Es decir, como una estructura inherente del proceso del conocer, la diada sujeto-objeto se ve como que el observador no tuviera implicancia en lo observado, como que el observador efectivamente no tuviese una implicancia y una construcción de mundo. El observador está completamente implicado en lo que observa. Es por eso que la metodología, por ejemplo, de observación que están investigando en Europa, parte de las técnicas Zen. Es así, no es esoterismo.
las investigaciones del Instituto de Altos Estudios de París, en Francia, con neurobiología. Estoy pensando en Francisco Varela, que se preguntan cómo se construye la realidad. Tiene que ver con, en el fondo, cómo se implica el observador en lo observado o la observadora en lo observado. El proceso occidental tiene que ver principalmente con dicotomizar, con fragmentar la experiencia de observación. Las miradas complejas del mundo de la complejidad, estoy hablando de un paradigma de la complejidad, fundamentalmente están enfocadas a comprender cómo el sujeto que observa y el objeto que observa, sujeto-objeto, son uno solo. En las técnicas de observación meditativas del Zen, el proceso no es de dicotomizar. Me explico. En Occidente, si quieres analizar una flor, lo que se hace en el método más positivo, positivista, es sacar, cercenar esa flor de su origen, extenderla sobre una mesa quirúrgica y diseccionarla. Pero la pregunta que no se hicieron las racionalidades positivas es, ¿esa flor que está sobre la camilla es o sigue siendo la misma flor que estabas observando? Bueno, las conclusiones a las que han llegado los y las epistemólogas es que no es la misma flor. La metodología de observación implicada consiste en no diseccionar la flor, ni en tallo, ni en pistilo, ¿no? Sino que observarla en su proceso, tal cual como se nos presenta, y entender que nosotros como observadores, nosotras como observadores, estamos implicados en esa observación. Un día puedes estar observando desde una perspectiva más hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás en relación a la perspectiva anterior. Quizás a otra hora, y quizás inclusive a la misma hora y a la misma perspectiva, pero con un clima distinto al día anterior. Era un gran sol el que cubría al observador y al objeto, y al día siguiente una gran tormenta. ¿Vale? Con esto quiero decirles y tratar de abrirles un poco, o proponerles abrir la mente a entender que los procesos de investigación son en movimiento. Cuando yo hago una encuesta, me tengo que preguntar, la encuesta, ¿de dónde sale? ¿De dónde saco yo los números, ¿no? Y las preguntas que hago a la persona encuestada? ¿Salieron las preguntas de la cabeza de un experto o experta en su oficina? Si fuese el caso, estaría muy mal hecha la encuesta. Una encuesta, un cuestionario, tiene que partir primero desde la escucha activa de las personas a las cuales se les va a preguntar. Eso significa que la interacción va primero que lo numérico, o sea, lo cualitativo va primero que lo numérico. Si ustedes quieren ir a un sector poblacional o quieren ir a una familia disfuncional aparentemente, mal haría yo con construir elaboraciones de cuestionario desde mi expertise, por más magíster o PhD que sea, si primero no he tenido contacto con el grupo humano. Una vez que se tiene contacto primero en la ignorancia absoluta de lo que está pasando con el campo, y cuando se hace ese rapport, ese insight y esos procesos cognitivos de transferencia, contratransferencia con los sujetos, en donde el investigador o investigadora está implicado en ese proceso, en ese grupo, es que
uno se va haciendo preguntas y uno se va haciendo cuestionamientos y uno va observando y va poniendo categorías, estableciendo niveles. Pero es primero en el campo, no previamente al campo. Es por eso que las metodologías constitutivas clásicas tienen un problema. Están alienadas del proceso, ¿no? Desde donde son concebidas. Es por eso que parto la frase diciendo que la enajenación de la empresa científica, del entorno en que ella es concebida, ha llevado no solo a postular el carácter entrópico, nivel o medida de desorden, del conocimiento al prescindir de las experiencias, conceptos, imágenes y universos simbólicos en que ella se inscribe, ¿vale? Debemos rescatar esos lugares. Por lo menos esa es la postura que tenemos en esta cátedra. Bueno, ¿qué es investigar? Obviamente uno tiene que preguntarse para comenzar, ¿no? ¿Qué es investigar? Se refiere la representación a un supuesto mundo externo independiente preestablecido o a una experiencia. El mundo externo solo es tal por los imaginarios y representaciones que tenemos. El mundo externo se basa para lo humano en lo simbólico fundamentalmente. ¿Y qué hace la psicología? ¿Medir conductas? Pues sepan ustedes que las conductas, todas las conductas que pueden observar, tienen una base simbólica. Es decir, lo que ustedes creen que está pasando con ustedes mismos y con su entorno en su conversación interna. Lo voy a subrayar para que no quede en el aire. En la conversación interna que ustedes sostienen, elicita o facilita o faculta conductas. Esas conversaciones internas que ustedes tienen consigo mismos sobre lo que está pasándoles a ustedes, a un familiar, a una persona, o en el grupo curso, o en estos momentos en su silla, sentado, esa conversación, ese diálogo interno, se está produciendo gracias a la capacidad que ustedes tienen de simbolizar. Es decir, de utilizar un lenguaje. Se hablan a sí mismas, a sí mismos. Y esa capacidad que tenemos los humanos de hablarnos es el objeto de estudio de la psiquis. Es el objeto de estudio de la psicología. El psiquismo, ¿no?, en una medida amplia, es simbólico. Y claro, si ustedes pueden observar, medir, cuantificar conductas, están viendo lo más grotesco de lo psíquico. Si les han enseñado a través de los años que ser psicóloga o psicólogo es medir conductas observables, no es que esté mal, pero es el lado más burdo de la psicología. Previo a una conducta, existe un mundo simbólico que sostiene esa conducta. Y cuando tú te acercas a una estructura psíquica, a un ser humano, y le preguntas por qué hizo tal cosa, A, B, C, situación, entonces, ¿qué es investigar? Para Hernández, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y de tipo empírico, o sea, en la práctica. Generalmente Hernández es más positivista, entonces entiende que la práctica es algo que uno hace hacia el mundo. Pero desde el paradigma que yo planteo, lo empírico tiene que ver con involucrarnos. Nosotros somos el mundo. Entonces, Hernández dice que esto es el conjunto de procesos sistemáticos que estoy diciendo, aplica al estudio de los fenómenos y de los problemas. Sí se nota que entonces es una mirada desde un lugar hacia el objeto. Para Jesús Ibáñez, lo que el investigador recupera mediante la técnica
no es aquí, por tanto, un dato. Según Ibáñez, no viene dado un dato, porque no existe un mundo externo. Estamos implicados en el mundo. No hay una allá afuera de nuestro cuerpo. Somos el mundo. Entonces hay que reproducirlo. Estamos en la investigación, que viene del latín testigo, seguir la huella que deja la presa en el camino. Testigo viene de vestigio, ¿no? Investigar viene de vestigio. Lo investigable es lo que puede ser rastreado, ¿ya? Y explicado. Pero el seguimiento del rastro no es una mera recolección como lo piensa quizás Hernández. Hernández, ¿no? Si lo conocen, Sampieri. En la mirada positivista se piensa que tú vas a recolectar y a recolectar objetos. Pues bien, en esta otra mirada es seguir un vestigio, investigar, ¿no? Ser testigo y seguir un rastro, lo rastreado para explicarlo. Pero el seguimiento del rastro no es mera recolección, ¿no? Y la invención de una investigación nos lleva las emociones y nos implica, ¿sí? Entonces, para la mirada entonces, el mundo externo solo está por lo imaginario, entonces, como decíamos, ¿sí? Y nosotros más bien deberíamos pensar en la construcción del mundo, en la construcción del mundo social, desde la mirada sistémico-familiar, desde la escuela de Palo Alto de California, Václavic, estamos hablando de la sistémica, de las teorías sistémicas, también de las teorías analíticas y psicoanalíticas, que son distintas, una junguiana, una más freudiana, o lacaniana, kleiniana, qué sé yo, desde las miradas gestálticas también. eh, el mundo externo solo es tal, entonces, en esta construcción que nosotros hacemos. Por eso cuando ustedes van a elaborar un análisis de lo que está pasando, ustedes tienen que tomar en cuenta los procesos históricos, familiares, subjetivos, y los procesos históricos de ustedes mismos que los llevan a estar investigando lo que están investigando. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir avanzando cada vez más, ¿no? Y quizá un poquito más rápido. Estamos haciendo las introducciones de la metodología. Vale. Entonces,
a ver, Mary Potter, miembro del Departamento de Cerebro y Ciencias Cognitivas en Massachusetts, y es coautora de una investigación sobre cómo nosotros percibimos el mundo, ¿sí? Nos explica que el hecho de que puedas hacer una percepción del mundo a altas velocidades nos indica de que nosotros nos encontramos en una construcción de mundo que se distancia en fracción de segundo con lo que llamamos realidad. Entonces existe un proceso muy sensible de pocos segundos en donde nosotros capturamos la realidad. Se habla de que aproximadamente nosotros como seres humanos procesamos imágenes, ¿no?, en tan solo 13 milésimas de segundo, ¿sí? Eso significa que de todas maneras estamos anclados a una mochila biológica que no capta la realidad, digámoslo así, tal cual es. Porque aparte de esas 13 milésimas de segundo en donde nos llega a nuestra retina y de nuestra retina hacia el occipital la información de nuestra, entre comillas, mundo exterior, lo procesamos y además, para entender lo que está pasando en el mundo exterior, pareciera ser que uno no piensa, pero esto ocurre, no es un proceso que se da grandes vueltas, sino que es un proceso instantáneo. Nosotros y nosotras tratamos de que lo que estamos observando se vincule a algo conocido, ya construido y fabricado en nuestro imaginario en el pasado. Cuando las cosas no tienen un asidero en nuestro imaginario del pasado, no calzan y no las podemos construir tan rápidamente y nos provoca la famosa disonancia cognitiva. Pues bien, entonces pongámoslo así, la luz tarda 1,2 segundos en llegar a la luna. O sea que la luna podría haber desaparecido 1,2 segundos, podría haber explotado y nosotros lo sabríamos 1,2 segundos de retraso, con ese retraso. Hay unos 8 minutos aproximadamente en llegar la luz al Sol, por ende el Sol se podría destruir en 8 minutos, ¿no?, y nosotros la veríamos con un desfase, la destrucción. Y bueno, obviamente moriría. Con 8 minutos de desfase. Bueno, 4 a 5 horas, dependiendo de la posición, la luz se demora en llegar a Neptuno y Plutón. Para entender lo que estamos descubriendo, es que cada vez más lo que estamos observando, por ejemplo, cuando vemos el cielo estrellado, es el pasado. Lo que observamos puede ser que ya no exista. ¿Mm? Los planetas más lejanos, ¿sí?, del sistema solar, incluso a esta enorme velocidad de la luz, ¿no?, tardan poco más de 4 años en viajar. Por ejemplo, Próxima Centauri, que es la constelación más cercana, ¿no?, a nuestro sistema, ¿sí?, puede tardar 4 años y la vemos desde acá, si la observamos sin telescopio, y podemos verla aquí, ahora, pero eso es falso, es una creencia completamente falsa. No es aquí y ahora. Esa imagen que vemos ha tardado 4 años en llegar hasta nosotros. O sea, podría ser que Próxima Centauri haya sido destruida hace 4 años atrás. Y nosotros la sigamos viendo y digamos ahora, ahora. Entonces, ¿estamos qué haciendo? Estamos viendo nuestra realidad subjetiva.
Esa realidad subjetiva, ¿no? Esa construcción de mundo subjetiva es la que nosotros tenemos que capturar siendo psicóloga y psicólogo. Es una realidad para ese sujeto, pero no es una realidad, no es una verdad. Es una realidad para ese sujeto. Mira qué estrella tan bonita, ¿no? Bueno, vamos a continuar haciendo nuestra... estamos en el campo de la introducción, ¿no? ¿Sí? Vale. Entonces, lo que podemos decir, bueno, según Platón, las ideas son los modelos, ¿no?, de las cosas que existen independientemente de ellas. ¿Sí? Entonces, las ideas son los modelos, ¿no?, de las cosas, pero que existen independientemente de ellas, ¿no?, en una especie de mundo de las ideas. ¿Sí? Y las cosas, copiando de la idea su existencia, solo son un reflejo, solo son su reflejo. Las cosas son un reflejo de las ideas, ¿no? Las cosas para Platón serían, las cosas del mundo, las cosas que vemos, serían sombras, copias imperfectas de lo que es perfecto y que habita en otro plano, el mundo de las ideas. Uno podría decir que loco esto, ¿no? Pero no es tan loco. Estamos hablando de que hay una construcción, ¿no?, en un mundo, ¿sí?, psíquico, que sería el mundo perfecto. ¿Sí? Bueno, según Aristóteles, la idea, en su terminología, la forma, es indisoluble de la cosa. Cada objeto, cada cosa individual, según Aristóteles, se compone de dos principios: la materia y la forma. Así, la estructura de una estatua se hace de bronce, al que se da una cierta forma. La materia solo existe en la abstracción, ¿no? En la realidad se define. Ahí es donde se definen las cosas. Y está eternamente definida por la actividad de las formas que en sí mismas son inmateriales, ¿no? La materia es una posibilidad. La materia es una posibilidad, una capacidad de las cosas, ¿no? La forma es su realidad, ¿cierto? Para Aristóteles. La posibilidad se convierte en una realidad gracias al movimiento, dice Aristóteles, ¿no? Y entonces las formas se materializan, la materia se reviste de forma. Pero para Platón los datos sensoriales eran en el mejor caso una distracción del conocimiento, el cual era la provincia de la razón pura. El conocimiento era la pura idealización de los objetos y esa es la realidad última. Pero para Aristóteles el conocimiento consistía en generalizaciones, pero estas se derivan en primera instancia de información obtenida del mundo exterior. Entonces hay una dicotomía muy fuerte entre ambos investigadores. De ahí surgen dos miradas de hacer investigación. Surgen dos paradigmas que se mantienen disociados, ¿m? Y el catolicismo medieval va a ser muy enfático en querer ensalzar a Platón. De hecho, lo perfecto, Dios, la totalidad, lo cósmico, viviría y habitaría en el mundo de las ideas. Y la materialidad para el mundo medieval, el oscurantismo, la materialidad sería solo lo burdo, solo lo más tosco. Pero poco a poco el pensamiento aristotélico va a empezar a tomar fuerza en el medioevo. La materialidad va a ser, en el fondo,
la construcción de posibilidades en el mundo. Y es de ahí que la visión materialista, aristotélica, se empieza a instaurar poco a poco. ¿Sí? En este ahora. Tenemos un proceso muy interesante, que es el proceso de dos paradigmas enfrentados que en sí tratan de señalar y hegemonizar cuál es la realidad, cuál es la verdad última de las cosas en donde nosotros vivimos, pero también una de las cosas más importantes es que estos dos paradigmas intentan hegemonizar, ¿no?, lo que es real y también lo que es la verdad. ¿Sí? Y bueno, ustedes ya supongo que lo conocen, lo habrán visto en epistemología o en sus reflexiones en otras literaturas. René Descartes, ¿sí?, ¿sí?, con su racionalismo, y Bacon con su empirismo, estaban en un principio, en el siglo XVII, reñidos, estaban confrontados. Estos dos modelos del pensamiento humano, llamados entonces racionalismo y empirismo, respectivamente formaron la herencia intelectual más importante de Occidente, hasta Descartes y Bacon, ¿no? Quienes representaron ellos dos eh, los polos completamente opuestos, pero sin embargo, así como Descartes y Bacon tienen más cosas en común que diferencias, lo mismo sucede con Platón y Aristóteles, que habíamos visto en la lámina anterior. El cosmos cualitativamente orgánico de Platón, descrito en el Timeo, aproximadamente en el 306 antes de nuestra era, versa sobre el origen del universo, las estructuras de la materia y la naturaleza humana. Pero es también el mundo de Aristóteles, y ambos estaban buscando las formas subyacentes de los fenómenos observados. Seguimos cuestionándonos entonces en el fondo, y la tradición investigativa sigue cuestionándose qué es la verdad, qué es esta búsqueda, ¿no?, quimérica, ¿no?, para hacer ciencia, ¿no? Pero no tarda mucho, ¿no? Aproximadamente por 1600, de aparecer dos personajes que instauran estas uniones de pensamiento. A pesar de los puntos de vista diametralmente opuestos, representados por el New Organon de Bacon de 1620, no, 1620, y el discurso del método de René Descartes de 1637, ambos poseen algo en común, que a su vez se distingue claramente tanto del mundo de los griegos como de la Edad Media: el descubrimiento fundamental de la revolución científica, el descubrimiento simbolizado por dos trabajos. Lo que poseen en común es que ambos empiezan a descubrir un proceso metodológico. ¿Sí? El descubrimiento fundamental de la revolución científica es lo que se estaba fraguando, y tardó siglos, ¿no? Descubrimiento simbolizado por los trabajos de, como lo tienen aquí, Newton y Galileo, ¿no? Fue que en realidad no había ningún gran choque entonces entre el racionalismo y el empirismo, sino que más bien había una coincidencia, ¿sí?, entre ambos. Y ahí, acá, es que comienza el método científico. Bueno, avancemos.
poquito más. Bueno, René Descartes demostró que las matemáticas eran el epítome máximo de la razón pura, el conocimiento más confiable de que podíamos disponer pensando en los fenómenos de tipo no complejo. Y por otra parte, Bacon señaló que uno tenía que preguntarle directamente a la naturaleza, colocándola en una situación en la que se viera forzada a suministrar su respuesta. Por ende, natura vexata, ¿no? O sea, en la obra de Bacon, natura vejada o naturaleza violada, ¿no? Nos da la idea de esto de dicotomizar, fragmentar y descomponer los elementos para analizarlos, que como dije anteriormente es uno de los primeros pasos del pensamiento positivo y que hoy en día está en cuestionamiento, si se acuerdan. Bueno, la naturaleza acosada, entonces, ya pongamos, ¿no? Natura vexata, la obra de Bacon. Eh, entonces, esa obra dispone de una situación de modo que tenga que la naturaleza responder sí o no a las preguntas del investigador. El trabajo de Galileo, entonces, ilustra la unión de estas dos herramientas, y esto por eso es tan importante, ¿no? Por ejemplo, el hacer rodar una bola por un plano inclinado y medir la distancia recorrida versus el tiempo, ¿no? Trabajos de Galileo. Entonces, la persona sabrá exactamente cómo se comportan los cuerpos en caída, ¿no? Peso, masa o volumen, la caída del elemento, distancia, velocidad, aceleración. Bueno, entonces hay una descomposición de los elementos que sumados también nos dan un todo, nos dan una hipótesis, nos dan una observación, ¿no? Y ahí empieza a ocurrir la maravilla del nacimiento del método, que es la que vamos a utilizar, ¿vale? Bien, entonces René Descartes, representante del racionalismo, nos dice que las leyes del pensamiento se conforman con las leyes de las cosas. Pensamiento y cosas, entonces, ¿no? Están unidas por una racionalidad. Hay leyes del pensamiento, ¿sí? Las leyes del pensamiento pueden revelar lo que ocurre en el mundo, en esta mirada, en este paradigma del mundo exterior. El empirismo de Bacon nos dice que siempre coteja sus pensamientos con datos, de modo que se puede saber qué pensamientos pensar porque tenemos los datos para revelar entonces lo que está ocurriendo. Esta dinámica de relación entre el racionalismo y el empirismo yace en el corazón mismo de la revolución científica, claramente, y se hizo posible por su conversión en una herramienta concreta que sería el cálculo matemático, ¿vale? El cálculo matemático sería la herramienta
por antonomasia de este proceso metodológico nuevo. Les tengo que explicar que antes nosotros, los humanos, las humanas, no teníamos proceso metodológico. Porque, a ver, de lo que estamos hablando es que parece algo nuevo, esto parece algo único, pero en esa época, ahora ya no es nuevo. Ahora prácticamente un niño, una niña de 7, 8 años empieza a adscribir al método científico de una forma muy natural, muy naturalizada, por la enculturación de su medio, porque es una forma de paradigma instalado tan fuerte que es como decir, así se hacen las cosas, no existe otra realidad que el análisis científico para construir la realidad. Bueno, eso en algunos lugares del mundo y en algunas educaciones, en otros no en realidad, pero es algo que ya está a la mano y que parecía muy naturalizado. Pues bien, Bacon en 1561-1626, ¿no? Y René Descartes de 1596 a 1650 se entrelazan también de otro modo. Bacon está convencido de que el conocimiento es poder y la verdad es utilidad. Esto es muy interesante porque le agrega una dinámica política a este tema de la metodología. Entonces, si Bacon cree que el conocimiento es poder y la verdad es utilidad, estaríamos hablando de una incidencia en el mundo práctico, ¿cierto? René Descartes considera la certeza como equivalente a la medición, ¿no? Entonces, y él quiere que la ciencia se convierta en una matemática universal. El objetivo de Bacon fue, desde luego, conseguido con los medios de Descartes. Si lo ven, las mediciones precisas no solo validan o invalidan la hipótesis, sino que también sirve para la construcción de caminos y puentes, para la construcción de edificios, para la construcción de toda una estructura social que llamamos civilización. Como dice Max Weber, la civilización son todos los elementos materiales de una sociedad, ¿no? Y la cultura serían los elementos espirituales. Por lo tanto, en el siglo XII se produjo otro alejamiento crucial con respecto a los griegos.